del interior. A ver, había tanto para seguir, ¿no? Es decir, se me hace un poco difícil, ¿no? Quiero simplemente referirme a un poco, porque no tenemos mucho tiempo y a mí me gustaría ver si hay algunas preguntas o reflexiones que sería bueno, ¿no? Una cosa muy breve sobre recuerdos de provincia, ¿no? Como creo que decía los otros días, el antecedente de recuerdos de provincia es mi defensa. Mi defensa, también lo dije ayer, tiene un público, está destinado a una función. Está diciendo, este soy yo, y las calumnias de ese objeto las voy a desvirtuar narrando ciertas circunstancias de mi vida y poniéndose en un papel. La cuestión es que lo importante de esto no es la apología, o sea, mi defensa, lo que he dicho en realidad es una redundancia. Apología quiere decir defensa, es decir, autodefensa, ¿no? Sino la propensión a la biografía en general y a la autobiografía en particular. La autobiografía, digamos, sería como un género, si se quiere, ¿no? Y lo que la define es que el narrador, porque también es narración, está cerca de aquello que narra. Está cerca. Se me está escapando una idea fundamental en relación con el Facundo, perdón, retengan esto que acabo de decir, que lo voy a repetir. Y es que cuando me pidieron un prólogo para esta edición, es la que retoma la de Falcos a la que me referí el otro día, la Biblioteca Ayacucho de Venezuela. Es una iniciativa que empezó en el año 75, más o menos, y que todavía se continúa. Este es el volumen número 8 de esa colección. Me pidieron un prólogo para esta edición. Yo hice un prólogo extensísimo donde puse todo lo que en ese momento se me ocurría sobre el Facundo. Y lo titulé al prólogo La gran riqueza de la pobreza. Ahora, la frase esa tenía que ver con un concepto que es esencialmente literario. La literatura, por ejemplo, de la época clásica, antes de la Revolución Romántica, pone el acento en la calidad de lo que se representa. Entonces de ahí, por ejemplo, los conflictos entre dioses en la literatura griega, semidioses, héroes, el protagonista es un héroe, etcétera, etcétera. Es decir que el referente de esa literatura es un referente rico, como referente, teniendo en cuenta lo que se supone que la literatura hace, que es representar lo real. Entonces, esa literatura clásica entiende que lo real es rico, grandioso, y es lo que le preocupa. Los conflictos son entre nobles, dioses, semidioses, héroes, etc. Y ahí también la idea que campea en toda la literatura, que es la del protagonista. Es decir, hay siempre un sujeto especial en una narración o incluso en un enunciado poético, que es el que lleva adelante las acciones representadas, pero también el hilo narrativo. Gira en torno al héroe el hilo narrativo, ¿no? El romanticismo modifica un poco la cosa. La Revolución Romántica hace entrar a la literatura, al protagonismo, a personas del común. Ya no son más héroes. Y acuérdense, es decir, por ejemplo, el jorobado de Notre Dame, el protagonista es un ser no solo común, sino deficiente. No hay nada que ver con un héroe de la época clásica, ¿no? Bueno, eso ya lo había visto Schiller, lo había visto Goethe también, aunque Goethe todavía era clásico en ese sentido, se manejaba con personajes
representativos de una realidad noble y rica. Insisto en la palabra rica porque lo que Sarmiento hace es tomar un referente pobre y con la prosa le da relieve. No lo releva como referente, pero genera un texto que es rico. Lo que importa en la literatura, entonces se podría finalizar, es esa operación que enriquece el referente, no que lo reproduce tal cual. ¿Sí? Entonces, Sarmiento aparece en el Facundo como aquel que ha logrado en esto, para una realidad pobre, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. ¿Qué se puede hacer por extensión para representarla? ¿No? La enriquece. Fíjense, el tema no afecta solamente a este texto ni a la literatura, también afecta a la pintura. Cuando empecé hoy la clase, mencioné esa lectura del cuadro de Poussin, del pintor francés. El tema que precede eso era la posibilidad de pintar una tormenta. Era un problema que se planteaba a los pintores del siglo XVII, XVI y XVII como limitación. No se puede pintar una tormenta. Y lo que hace Poussin es pintar una tormenta. Él logra pintar una tormenta. Entonces, ¿qué importa en eso? No la tormenta como lo representable, sino la representación que se realiza. La realización estética, si la quieren llamar así, de un referente cualquiera. Entonces, Sarmiento es la gran riqueza de la pobreza, es decir, que realza en la prosa, realza en lo simbólico, realza en lo significativo lo que sería un conjunto de referentes de una pobreza absolutamente franciscana, es decir, la nada. Y eso prosigue luego en el resto de su obra, especialmente en Recuerdos de Provincia. Y Recuerdos de Provincia es una exaltación de ese mundo de detalles insignificantes, pobres, elementales, pero que levanta hasta el nivel de una concepción casi mágica de esa realidad. Con este matiz también importante en relación con el Facundo, si en aquel momento la civilización era las ciudades y la barbarie estaba en el desierto y luego las ciudades no son lo mismo y el desierto empieza a cambiar en otra cosa, en este libro aparece el concepto de la provincia, que no es lo mismo que ni de campo, ni interior, ni desierto. La provincia es una entidad delimitada, jurídica, que tiene costumbres, que tiene manifestaciones, que tiene cualidades, ¿no? Y que aparecen en la historia familiar, vinculadas con su historia familiar. Es decir, ahí está otra vez la perduración de ese esquema, de esa relación complicada entre naturaleza y hombre. Es decir, la provincia como el recinto, como el lugar en el que la naturaleza ha sido provinciada, ha sido transformada y llevada al nivel de la provincia, surge un hombre que guarda una relación con ese proceso, con esa formación. Entonces, en la fórmula Recuerdos de Provincia hay también una postulación. ¿Quién recuerda? ¿Quién se atreve a hacer autobiografía? Una cosa es hacer biografías, pero hacer autobiografías supone una actitud, digamos, de cierta promulgación, de cierta postulación. Yo escribo mi autobiografía porque me siento que lo que me pasó a mí, lo que fue mi vida, es ejemplar de una manera u otra. Además, no hay, creo, autobiografía, salvo en la época moderna, que sea de autodenigración. Hay, por ejemplo, sí, cosas, pero que ya no pertenecen a orden de autobiografía, sino de la literatura, directamente de la narrativa, que son, por ejemplo, la autobiografía de un criminal. Digamos, con las confesiones de un criminal
se puede hacer una autobiografía. O las confesiones de un loco. O de un loco, claro. Hay autobiografías de ese tipo que podemos llamar negativas, pero cambian de carácter, es decir, pasan a tener otra dimensión. La autobiografía como actitud textual, como tipo de texto, es exaltatoria. Y el sujeto que se autobiografía se presenta como ejemplo a considerar, como algo de valor universal, de valor para los demás. Y en ese sentido se liga a la función que le atribuye a las biografías propiamente dichas, que son siempre las de hombres representativos. Esa idea también es permanente, es constante, ¿no? Entonces, en Recuerdos de Provincia, entonces, basada en este cambio y teniendo en cuenta ya, digamos, lo que está vislumbrando como futuro inmediato, caído ya casi caído rosa, cuando empieza a escribir eso, pues tiene ese carácter, casi diría, promocional. Pero, digamos, en la realización otra vez brotan figuras, brotan imágenes, brotan situaciones, digamos, que muestran otra vez esta fuerza de escritor que no cesó en ese momento y que no va a cesar hasta muchos años después, ¿no? Que va a proseguir, digamos, articulándose o produciendo textos, ¿no? de todo tipo, ¿no? Bueno, yo paro aquí. En primer lugar, porque en este momento no se me ocurre nada más. Y en tercer lugar, porque por ahí son mis cinco, alguien que diga algo, que diga alguna cosa, que no se sienta, que no me vaya yo diciendo ya los apabullé. A ver. Yo quiero hacer una pregunta que me llamó la atención. No soy especialista en Sarmiento y enseño geografía. Y lo que yo tengo como claro es que el concepto de nación es un concepto débil en nuestra población, ¿no? Ahora. Sí, en general. No, en general, y esto pareciera que se refleja. Yo pregunto por qué no se siguió, usted habló de que él hizo una literatura como local, ¿no? Una literatura que era como de nuestro país nacional, pero no se siguió. ¿Por qué es que no se siguió? Se inclinó a la europea. ¿Por qué no se siguió a la nuestra? Sí. No puedo, no tengo una explicación clara. Es cierto lo que usted dice, digamos, esa lección no prosiguió del todo. Quizás no caducó demasiado y se podría establecer una relación indirecta no muy explícita, pero posible. Por ejemplo, en la obra de un escritor como Macedonio Fernández puede entenderse como prosiguiendo esa línea, aunque nada que ver en su materialidad, ¿no? Es decir, alguien que de pronto se despoja de todo concepto, de toda presión y empieza a escribir, casi diría, en estado de desnudez, en estado de... Es un ejemplo que no es descabellado, pero que también habría otros escritores que están en la misma situación, aunque no es una cosa programática, sino que brota en cierta originalidad, en fin, cierta postura. Digo, se me ocurre, por ejemplo, que un poeta como Leónidas Lamborghini, por ejemplo, podría ponerse en esta historia. A él no le gustaría que yo lo pusiera en la línea sarmientina, que digamos era reacio a esa cosa, pero desde esa perspectiva creo que sí. Ahora, ¿por qué se imponen los esquemas europeos? Porque es un paquete ideológico completo, es decir, que tiene sus más y sus menos. Por ejemplo, en los más podía pensarse la idea de una organización democrática. No fue perfecta, ni mucho menos, pero bueno, fue un comienzo. La Constitución del 53 tuvo sus méritos y sus avances respecto de la organización del Estado.
La escuela, la idea de la escuela, la idea de las instituciones, la idea del laicismo, todo eso viene en ese paquete, pero también en ese paquete viene la idea de la cultura o las formaciones culturales, viene casi todo junto, Entonces, ahí se impone una especie de noción del deber ser que le da forma a la utopía que se había planteado antes como utopía, como pura utopía, es decir, como lo que no existe todavía, pero acá hay un deber ser que le da un poco de carnalidad. Entonces, en eso viene también, hay que hacer novela naturalista, novela realista, hay que hacer poesía romántica, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, en fin. Pero eso es del siglo XIX, porque en el siglo XX los creadores argentinos siempre dicen, sí, ustedes hacen ficción fantástica. Sí. Nosotros acá tenemos como una cabeza con aparecidos, con cosas que nos caracteriza. Sí. Hay una cosa nacional, digamos. Sí, bueno, pero la idea de ciencia ficción o de fantasía ya está en el 19 también, y es un subproducto del espiritismo positivista. Totalmente. Que prende mucho, todo prende. Todo prende. Y todo tiene su reproducción, porque es con un paquete. La organización económica es fundamental. Es decir, cuando se piensa hacia el momento de la organización nacional que se trata de producir materias primas para venderlas en Europa, y esa es la garantía de la prosperidad, pues eso viene con muchas otras cosas, no es solo eso. Viene también con instituciones, con estructuras y con modos de pensar que caracterizan la cosa. Sí. Yo no soy tampoco conocedor de Sarmiento, pero lo ubico dentro de los hombres que han coadyuvado a la organización. ¿Que han qué? Que han coadyuvado Sí. a la organización del país. Sí. Se nos dio en ese tiempo una organización jurídica a través de la Constitución. Se fomentó la inmigración para poblar el desierto. Se colonizó el país, bien o mal, y también se trajeron maestros a través de Sarmiento de Estados Unidos para fomentar la educación. En ese sentido me gustaría que usted me depure, digamos, un poco con respecto a este tema, de que se le da el mote de extranjerizante por haber traído maestras de Estados Unidos que después se diseminaron en algunas provincias argentinas a educar anónimamente, pero digamos, me gustaría esa. Sí, la cuestión de las maestras norteamericanas, sobre todo, viene de una experiencia pedagógica que se está haciendo en los Estados Unidos, que él conoce cuando es embajador, se hace amigo de los que están en esa experiencia, es Horace Mann y su mujer Mary Mann, y se queda muy fascinado por esto, porque eso encarna lo que él pensaba que debía ser la organización escolar. Entonces él las trae, pero no trae una multitud de maestras, una cohorte de maestras, trae estas personas ilustres destinadas a formar maestros. Entonces ahí genera una tradición, ¿no?, de maestras o maestros laicos, etcétera, que son los que le dan la fisonomía a la escuela pública argentina hasta prácticamente la devastación a la que estamos asistiendo desde hace varias décadas en función de la escuela privada, es decir, a raíz de la escuela privada. Pero, digamos, que yo sepa, hasta los años 60, por ejemplo, la idea de la escuela pública era predominante, y era esa escuela que todos, digamos, los maestros norteamericanos, las maestras norteamericanas, fueron formadoras dentro de las concepciones pedagógicas que tenía el propio Sarmiento desde hacía mucho tiempo y que había formulado por escrito en un libro que se llama La Educación Popular, y que además por las escuelas que había creado, que había fundado. Sí, lo que usted dice a mí me parece que es necio negarlo y discutirlo. Tiene que ver con la organización del país, de este país en el que estamos viviendo. Es decir, ciertas estructuras son las que se crearon en aquel momento. Negarlo sería realmente chocar contra la pared, ¿no? Es necio.
eso lo vio y lo propició, lo propugnó. Y quizás históricamente, institucionalmente sea su mérito mayor, pero yo me he fijado en el otro, en el del escritor, digamos, simplemente por razones de competencia. Pero en el aspecto, por ejemplo, la organización fue el que propicia la redacción de los códigos. Dice, hay que ordenar esta sociedad, hay que decir, es como que sufría ese desorden caracterológico, por decirlo así, idiosincrático, y lo quería combatir por todo. Claro que las cosas podrían haber sido, fueron seguramente usadas en otro sentido. En este tema, por ejemplo, que es muy interesante, ¿no? Ciertas descripciones de la vida en el interior, en el campo, provistas por los viajeros extranjeros, los viajeros ingleses. Hay toda una literatura de viajeros ingleses que está traducida y que se puede leer, son del mayor interés, porque dan testimonio de cómo se vivía en el conjunto del país, pero cómo se vivía en todos los órdenes, desde el movimiento, las costumbres, la vivienda, la comida, etc. Hablo precisamente de la comida, es decir, hasta cierto momento había libertad en el campo para carnear una vaca y comerse la carne a condición de que no se dañara el cuero. Esa era la cosa. Pero cuando empieza ya el territorio a ser propiedades, ya esa libertad no es, ya no se permite. Se empieza a ver una organización del acceso a esa carne en las carnicerías de las estancias. Todavía en cierto momento el que quería comer carne se acercaba a la carnicería y le daban la carne, él ya no podía carnear una vaca por sí sola. Y luego, posteriormente a eso, un segundo por favor, posteriormente a eso, ya eso también desaparece y el que quiere carne la paga. Pero las propiedades esas, las estancias, eran indivisas, se podía ir de un lado a otro. Todo el mito del gaucho, que recorre con libertad, que dura hasta incluso los segundos sombras. Los segundos sombras todavía, el que tiene una tropa que está en San Antonio de Arengo puede ir hasta la desembocadura del San Borombón, cruzando los campos y pernoctando, ¿no? Pero eso es un mito, porque en la época del Real ya no existía. Sarmiento advierte eso y dice: no sean bárbaros, cerquen. Es el propulsor del alambrado, ¿no? Entonces el alambrado limita las propiedades y evita en principio los abusos, porque el que tiene un campo y no tiene límites se apropia de campos vecinos, entonces limita eso. Pero eso también coarta esa libertad mitológica del gaucho que andaba de aquí para allá como quería en la época los que pinta el Martín Fierro, ¿no? De acá para allá los gauchos libres, etcétera, conviviendo. Es decir, que tiene su aspecto organizativo, que es el que persiste. Uno no puede ir a cualquier estancia y atravesar como quiera, tiene que ir a tocar la puerta, tiene que tocar el timbre, ¿no? O la campana, ¿verdad? Eso es Sarmiento. Y entonces empieza la industria del alambrado. Y con la industria del alambrado, cierto sector de inmigración. Los alambradores mejores son los vascos. Llegan los vascos, ¿sí? Son los que alambran con más eficiencia los campos y hay una nueva ocupación que se presenta. Bueno, digo, sí, se dice que cuando en la postrimería del siglo XIX España conoce el Facundo de Sarmiento, en los ambientes literarios se preguntan quién escribió esto. Y dicen allá, lejano en Sudamérica, un tal Domingo Faustino Sarmiento. A partir de ese momento, y yo le pido su apreciación al respecto, se considera el Facundo como modelo por antonomasia del ensayo histórico donde el autor se compromete con la opinión. ¿Fue así en esa época? No lo sé exactamente, pero yo sí sé que españoles como Menéndez y Pelayo y demás estaban muy atentos a la literatura de ultramar, ¿no? Sí, habían
recogido el punto como también Martín Fierro. Darle esa importancia. Ahora, ¿qué grado de importancia le atribuyen? Eso no le puedo decir, eso no lo conozco. Pero evidentemente es un libro que ha trascendido la frontera. ¿Quería decir algo para terminar? Bueno, Muchas gracias.